Muchas gracias por la invitación para presentar el informe. Estuvimos presentes yo y mi colega como reportero de los indicadores de calidad. Desde el comienzo de la mañana, ayer hasta ayer, escuchando todos los discursos tan interesantes y las preguntas indicadas por los presentes en la sala, hemos intentado juntar todo y preparar como un resumen de recomendaciones, esto que le vamos a presentar. Esto fue un trabajo muy interesante. La primera cosa de que hablamos fue el problema del dolor que está presente en toda Europa, y esto está bastante claro para todo el mundo. Escuchamos varios comentarios que no en todos los países existe el dolor como un problema reconocido. Hemos hablado de las prevalencias del dolor crónico agudo y también, entonces no voy a repetir los números indicados en esto. Primero, sobre los indicadores de calidad, que son muy importantes para describir en varios países en los sistemas de salud, porque podríamos llegar a una conciencia del problema del dolor para llegar a las decisiones justas en el tratamiento del dolor. Se puede describir los indicadores como los resultados finales, según el marco Donavidian de la calidad del cuidado. Pero al final hay que ver las medidas de los resultados. Y estamos decididos de describir lo que dice el paciente. Sin embargo, es muy difícil describir todo esto porque no existe consenso sobre lo que se llega como conclusión. Hemos discutido la intensidad del dolor, las perspectivas del paciente, su satisfacción, si el paciente tolera este dolor o no, o ver un poco cómo puede funcionar el paciente, la influencia del dolor en el sueño y también para no estar trabajando o volver a trabajar en su propio empleo. La decisión fue que hay que mirar simplemente al dolor, nada más. No fue una medida muy buena porque es un tema muy subjetivo y hay que medirlo justamente. Entonces, la intensidad del dolor no es suficiente para saber exactamente como indicador. También debe formar parte, sin embargo, del asesoramiento de la calidad. Hay que tener unos asesoramientos multidimensionales en el dolor y ver un poco qué tipo de tratamiento se puede ofrecer. Y actualmente en los Estados Unidos hay esta adicción al opio que se habla mucho en los periódicos o en los medios de comunicación ahora, y actualmente en los Estados Unidos no representa la situación europea, porque hay un uso malo de opioides y también los medicamentos con la receta del médico se utiliza sin la receta del médico. Cuando empezamos de la educación del dolor, entonces, como tema, es algo muy importante, no solamente para los profesionales en el campo de la salud, sino también para los pacientes. Para los profesionales, estamos de acuerdo que hay que empezar cuanto antes y tiene que disponer de una formación básica, y después la formación más específica debería continuar a nivel de posgraduado. Aquí se trata de los pacientes y
hay que involucrar al público con la educación sobre el dolor, porque esto podría ayudar a prevenir. Y solamente en el caso de que no sea posible, entonces el público debe saber cómo tratar el dolor y cómo encontrar el tratamiento justo para el dolor que tienen. Pero esto no es suficiente. Tenemos varios ejemplos de cómo se puede acceder a más conocimientos sobre el dolor. Ejemplos de Noruega, también en la base de datos CRIPS, y son registros de altísima calidad que combinan varios aspectos de datos sobre el dolor. Y esto nos permite comparar los datos de varios países y también dentro de varios países las medidas que toman y los factores que tienen influencia para asegurar el conocimiento del dolor. Estas son las conclusiones principales de ayer. Ahora paso la palabra a señalar las recomendaciones hechas. Muchas gracias, Oriana. Después de todo lo que se ha dicho, hemos llegado a algunas recomendaciones. Como se pueden ver en la diapositiva, recomendamos que la Comisión Europea debería seguir adelante sobre los compromisos hechos por los gobiernos nacionales en el Consejo Informal de los Ministros de Salud en Milán en 2014, en septiembre, utilizando indicadores de calidad uniformes sobre la gestión del dolor para facilitar el intercambio de buenas prácticas. Los gobiernos nacionales y las autoridades de la salud deberían efectuar cambios en la organización para asegurar que los pacientes tengan acceso a todos los tratamientos individuales o específicos del dolor. También los indicadores de calidad para disponer de criterios permitiendo el acceso al cuidado. Y los gobiernos nacionales y las autoridades de la salud deben dar prioridad al cuidado contra el dolor con la formación a médicos y también a los enfermeros y otros profesionales. También recomendaciones a las organizaciones de pacientes para empezar programas de educación para los pacientes, campañas de información para crear una conciencia pública de las consecuencias a corto y largo plazo de los síntomas que no son tratados. También recomendamos que estas autoridades, incluso con los expertos de los pacientes, deberían establecer líneas directrices como asesorar el dolor para mejorar el cuidado de los pacientes, crear unos registros de datos sobre la salud e intercambiar información con la creación de líneas directrices internacionales. Las mismas autoridades deben estar conscientes del problema del dolor no tratado para obtener un equilibrio contra los efectos contrarios y el mal uso de los medicamentos contra las necesidades reales de los pacientes. Y las últimas recomendaciones es que estas autoridades nacionales deben asegurar que los informes sobre la salud deberían incluir el dolor en los informes electrónicos. Y también la recomendación se ha hecho sobre el cuidado del dolor a largo plazo. Conviene disponer de una acción inmediata. Entonces, la idea es de disponer de una semana europea de asesoramiento del dolor uniforme, con asesoramiento a corto y largo plazo, incluyendo todo tipo de dolor. Y he visto que los gobiernos, en mi sueño,
la misma semana para medir el dolor en todos los pacientes, para tratar estos problemas de dolor no solo agudo, sino también crónico, pero también para tomar en cuenta todos los pacientes que han tenido intervenciones quirúrgicas en los últimos 12 meses. Muchas gracias.